Teología básica del Dr. Charles C. Riley. Sección 3. La Biblia inspirada por Dios. Capítulo 11. Defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración. Por supuesto, no todos entienden la doctrina bíblica de la inspiración como fue expresada en el capítulo anterior. A través de los años se han propuesto otras formas de entender la evidencia. Algunas existen desde hace mucho tiempo, otras son más recientes, pero todas, a mi entender, son incorrectas. 1. Inspiración natural. Los que mantienen este punto de vista entienden que los escritores de la Biblia fueron hombres de gran genio que no necesitaron ninguna ayuda sobrenatural para escribir la Biblia. Algunas de las ideas asociadas con este concepto son las siguientes. 1. Los mismos escritores concibieron lo que escribieron. Dios no inspiró las palabras. 2. Esta clase de inspiración se le puede atribuir a otros libros, además de la Biblia, pero la línea de demarcación entre ella, la Biblia, y otros escritos religiosos no es tan definida y final como para establecer una diferencia cualitativa entre todos los demás escritos y cada parte de las escrituras canónicas. Cecil J. Cadous, Pilgrim Further Progress, London Religion Book, 1945, página 11. 3. Si este fuera el punto de vista correcto tocante a la inspiración, ¿por qué entonces no pueden los genios de hoy escribir libros que fuesen tan inspirados como los de la Biblia? 4. Este punto de vista de la inspiración no incluye, por supuesto, la infalibilidad del producto. 2. La inspiración dinámica o mística. Este punto de vista va un paso más allá de la inspiración natural porque considera que los escritores eran más que genios naturales por cuanto fueron también llenos del Espíritu y guiados por el mismo. La inspiración de los libros de la Biblia no implica para nosotros que estos se produjeran o escribieran en una forma genéricamente diferente de la que se emplea para escribir otros libros cristianos notables. Hay una amplia gama de literatura desde el siglo V hasta el XX que puede propiamente describirse como inspirada por el Espíritu Santo, precisamente en el mismo sentido formal en que lo fueron los libros de la Biblia. Alan Richardson, Christian Apologetics, Harper, 1948, página 207. Por lo tanto, A. Otros escritos cristianos son tan inspirados como la Biblia. B. Los libros de la Biblia no son infalibles, aunque C. Ellos representan literatura religiosa importante que aún puede contener mensajes de Dios. 3. Grados de inspiración. Grados de inspiración significa simplemente que dentro de la Biblia inspirada, algunas partes son más inspiradas que otras. Toda la Biblia es inspirada, pero no al mismo grado. Dentro de esta gran función de la inspiración existe considerable variedad. La inspiración de Isaías o Pablo es diferente de la del compilador de Proverbios o el historiador que redactó las crónicas. Marcus 2, de Biblia, New York, 1905, página 127. Yo me inclino a pensar que este punto de vista ha sido reemplazado hoy por la idea de la inspiración parcial. En realidad, los que mantienen esta opinión confunden la idea errónea de que existen grados de inspiración con el hecho indudable de que unas partes de la Biblia difieren de otras en importancia, lo que no quita que ella sea totalmente inspirada. 4. Inspiración parcial. Este concepto enseña que mientras que algunas partes de la Biblia son inspiradas, otras no lo son. Por el contrario, los que opinan que hay grados de inspiración dicen que toda la Biblia es inspirada, pero que algunas partes son más que otras. La inspiración parcial enseña en efecto que algunas partes no son en manera alguna inspiradas. Usualmente las partes inspiradas son aquellas que transmiten información que de otra manera no se pudiera saber, como el relato de la creación o las profecías. Porciones históricas, por otro lado, que se pudieran conocer por medio de documentos contemporáneos, no necesitan ser inspiradas. La expresión contemporánea de este punto de vista enseña que la Biblia es inspirada en cuanto a su propósito. Esto significa que podemos confiar en la Biblia cuando nos habla acerca de la salvación, pero podemos esperar
que errores se hayan introducido en las otras partes. En sus partes que intentan hacernos sabios en cuanto a la salvación, la Biblia es inspirada, pero en otras no lo es necesariamente. Aquí hay un ejemplo. Yo confieso la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras en lo que se refiere a realizar el propósito de Dios para ellas, darle al hombre la revelación de Dios en su amor redentor por medio de Jesucristo. Rice Summer Whole God Style Baptist Standard, Dallas, Texas, febrero 4 de 1970. En otras palabras, este punto de vista enseña que la Biblia es inspirada en su intención, mostrarle a los hombres cómo ser salvos, pero no en su contenido total. Pero, ¿no se basa la enseñanza bíblica tocante a la salvación en los hechos históricos? Y si esos hechos fueron imprecisos, entonces nuestra forma de entender la salvación también puede ser errónea. Uno no puede separar la historia de la doctrina y permitir errores, por pocos que sean, en los registros históricos y a la vez estar seguro de que las partes doctrinales son verdaderas. 5. Inspiración de conceptos. Algunos están dispuestos a reconocer que los conceptos de la Biblia son inspirados, pero las palabras no. Esto supuestamente permite que se haya dado un mensaje autoritativo conceptual, pero cuando palabras pueden en algunos casos ser erróneas, la falacia obvia en este punto de vista es esta. ¿Cómo se expresan los conceptos? Por medio de palabras. Cambie las palabras y usted habrá cambiado los conceptos. No se puede separar a ambos. Para que los conceptos sean inspirados, es imperativo que las palabras que los expresan lo sean también. Algunos parecen aceptar la inspiración de conceptos como una reacción contra la caricatura del dictado de la inspiración verbal. Para ellos, si la inspiración se extiende a las palabras, entonces Dios tenía que haber dictado esas palabras. Para evitar esa conclusión, ellos aceptan la idea de que Dios solamente inspiró los conceptos y los escritores escogieron las palabras, y no necesariamente siempre con acierto, pero en algunos forman los conceptos que Dios se propuso comunicar llegaron a nosotros ilesos. 6. Inspiración bartiana. Karl Barth, 1886 a 1968, aunque fue uno de los teólogos más influyentes en la historia reciente, afirmó un punto de vista de la inspiración incorrecto y peligroso, una opinión que muchos siguen propagando. Los bartianos generalmente se adhieren a la escuela liberal de crítica bíblica, sin embargo, muchas veces predican como evangélicos. Esto hace al bartianismo más peligroso que el liberalismo declarado. Para el bartiano, la revelación se centra en Jesucristo. Si Él es el centro del círculo de la revelación, entonces la Biblia está en la periferia de ese círculo. Jesucristo es la palabra, verbo, y por supuesto Él lo es, pero la Biblia sirve como testigo a la palabra, Cristo. El testimonio que la Biblia da de la palabra es desigual. Es decir, algunas partes son más importantes que otras en su testimonio. Esas son las partes que dan testimonio de Cristo. Aún así, tales partes, aunque importantes, no son necesariamente acertadas. Ciertamente los bartianos aceptan las conclusiones del liberalismo en cuanto a los evangelios, las cuales enseñan que hay errores en esos documentos. Los bartianos acusan a los evangélicos de mantener un punto de vista de dictado en cuanto a la inspiración. Los escritores bíblicos eran máquinas de escribir que Dios usó para escribir su mensaje. Por supuesto, este no es el punto de vista ortodoxo de la inspiración. El explicar el significado de 2 Timoteo 3:14 al 17 y 2 de Pedro 1:21, Barth enfatiza que en ninguno de los dos pasajes hay razón alguna para pensar que los autores tuvieran experiencias especiales. La inspiración, dice él, se debe entender como el acto de la revelación en el cual los profetas y apóstoles en su humanidad llegaron a ser lo que fueron, y solamente en dicho acto ellos en su humanidad pueden llegar a ser para nosotros lo que son. Church Dramatic
563. Cualquier cosa que esa declaración pueda significar claramente da a entender que el texto es un producto humano repleto de errores, pero puede llegar a ser la palabra de Dios cuando se apodera de nosotros. Esa frase, cuando se apodera de nosotros, nos recuerda la faceta existencial del concepto bartiano de la inspiración. La Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando la palabra de Dios, Cristo, nos habla a nosotros por medio de sus páginas. La inspiración, como la revelación, enfatiza al encuentro subjetivo y existencial. Ver Dewey Beagle, The Inspiration of Scripture, Philadelphia, Westminster, 1963, páginas 126 a 31. ¿Puede tener una Biblia así alguna autoridad? Si declara el bartiano su autoridad está en el encuentro de fe con el Cristo y la Escritura, la Biblia, por cuanto dirige hacia Cristo, tiene autoridad instrumental, no autoridad inherente, y esas partes que señalan hacia Cristo tienen más autoridad que aquellas que no lo hacen. Aún así, todas las partes contienen errores. En resumen, el bartianismo enseña que la Biblia B dirige hacia Cristo la palabra C, pero en realidad no conocemos nada acerca de C aparte de B. No es que ya tengamos un concepto claro de C, por el cual podamos probar la infalibilidad de B. El señalador, en realidad, la Biblia, es el pintor de C. Es decir, lo que sabemos de Cristo proviene de la Biblia. Así que si la Biblia contiene errores, el retrato de Cristo es erróneo. Y no se equivoque en esto, la Biblia bartiana contiene errores. Las sutilezas de las varias clases de desvíos hace imperativo escuchar y leer cuidadosamente lo que las personas dicen y escriben acerca de la inspiración. Las palabras pueden que parezcan ser ortodoxas, pero pueden estar solamente encubriendo un punto de vista muy equivocado de la inspiración. El texto bíblico nos da la doctrina correcta. Todo tiene que ser comprobado con este texto.